Esta noche vamos a estar viendo la palabra de Dios, leyéndola y comentando juntos para aprender de ella. Damos gracias al Señor por concedernos la oportunidad de reunirnos aquí o estar aquí para poder meditar juntos en la palabra del Señor. Antes de leer la palabra, quiero saludar a todos los hermanos de las asambleas en Estelí, los hermanos en barrio Milenio Hernández. Deseamos que los hermanos sean firmes al Señor hasta que Él venga. Igualmente los hermanos en Sala Evangélica La Comuna, en Estelí también. Deseamos que sigan firmes en la fe, orando, leyendo las Escrituras, meditando cada día en ella y esperando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual un día vendrá por nosotros y estaremos eternamente y para siempre con Él. Bueno, hermanos, vamos a estar meditando en estos breves minutos, en la segunda carta a los tesalonicenses. La verdad, vamos a hacer un pequeño resumen en esta carta, resumir brevemente sus tres capítulos, estar observando algunos datos en estos tres capítulos, y en esto vamos a estar basando nuestro tiempo con la ayuda del Señor. La segunda carta a los tesalonicenses solamente tiene 3 capítulos. El tema de esta segunda carta es el día del Señor en su segunda venida, cuando Él vendrá a este mundo para castigar duramente a los impíos y también al hombre de pecado. Y ese es el tema que tiene que ver con la segunda carta a los tesalonicenses. El capítulo 1 tiene que ver con los impíos, juzgados y castigados. El capítulo 2 tiene que ver con el hombre de pecado, o sea, el anticristo, el cual también va a ser juzgado y castigado. Y luego, hermanos, en el capítulo 2, desde el versículo 13 hasta el capítulo 3 y el versículo 18, ahí tenemos un cambio de tema. Ahora se nos va a hablar de los creyentes. Los creyentes hemos sido salvados, pero aquí en esta carta los creyentes somos animados, pero también los creyentes somos amonestados aquí en la segunda carta a los tesalonicenses. Así que este es el breve resumen que vamos a estar viendo en estos minutos con la ayuda del Señor en la segunda carta a los tesalonicenses. Entonces vamos a ir leyendo algunos textos. Primeramente el capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 10. Dice así la palabra del Señor, según de Tesalonicenses 1, versos 5 hasta el 10. Dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Que el Señor nos ayude con su santa palabra. Bueno, ¿qué tenemos aquí entonces? En el capítulo 1, aquí tenemos un grupo de personas que van a ser juzgados, pero también van a ser castigados por el Señor. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Bueno, el texto nos dice, en el versículo 8, dice que estos son los que no conocieron a Dios. Interesante, ¿no? Mira el dato que nos da el verso 8, los que no conocieron a Dios. Luego, segunda característica de estas personas, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Note que el capítulo 1 va a hablar de este grupo de personas que van a ser castigados
en su momento van a ser debidamente juzgados por el Señor en su segunda venida al final de la gran tribulación. Ahora, un punto importante que vale la pena mencionar aquí es que todas aquellas personas que no obedecen al Evangelio, todas aquellas personas que no han creído en el Evangelio, definitivamente la Biblia nos enseña que un día van a ser castigados. Tenemos que darnos cuenta que Dios tiene este carácter, ¿verdad? Hay un punto en el carácter de Dios, o hay una faceta en el carácter de Dios, y es que dice la Biblia que hay que notar la severidad de Dios. Muchos textos en la Biblia nos hablan acerca de la ira de Dios, y es indiscutible, esto no lo podemos obviar, es parte de las Escrituras. Las Escrituras nos presentan a un Dios que está airado contra el pecado todos los días, dice la Biblia. Esto lo vemos históricamente a través de la Biblia. Vamos a observar la ira de Dios en sus diferentes momentos. Si hacemos un poquito de recuerdo histórico, nos vamos a dar cuenta que en el principio Dios sacó del huerto del Edén la primer pareja porque ellos pecaron en contra de Dios. Posteriormente, el Señor castigó al mundo con un diluvio, trayendo un diluvio de aguas, y de esta forma Él demostró su justo juicio sobre los pecadores en su momento. Sin embargo, salvó a 8 personas, indiscutiblemente personas que obedecieron a su llamado. Y así posteriormente vamos a ir viendo, o si hemos leído la Biblia en su momento, hemos escuchado, vamos a notar durante el transcurso bíblico, vamos a observar que parte del carácter de Dios es su ira en contra del pecado. Y esto es lo que nos presenta el capítulo 1 de la segunda epístola a los tesalonicenses. Nos presenta a Dios como el Dios que un día va a castigar a los impíos. Y nos dice aquí el verso 8, los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué el Señor va a castigar a los impíos? Bueno, la Biblia dice que el ser humano ha pecado en contra del Señor, hemos ofendido al Señor de diferentes maneras, en palabra, en conducta, en malas intenciones, etcétera, etcétera. La Biblia nos enseña en diferentes momentos que nosotros hemos ofendido al Señor. Y por eso, un día Él va a castigar a los impíos. El pecado trajo consigo como resultado la condenación eterna del infierno. El texto nos dice en el versículo 9 que todos los impíos, los que no obedecen al Evangelio, van a sufrir pena de eterna, interesante, ¿no? El castigo para todos aquellos que no obedecen al Evangelio es pena de eterna perdición. El castigo no es algo momentáneo, no es por 2 meses, por 3 meses, por un año. Dice que va a ser de eterna perdición para los que no obedecen al Evangelio. Entonces, la única forma que el ser humano tiene para poder entrar a la gloria de Dios es por medio del Evangelio. Es interesante, ¿no? Cómo Dios nos ha dado el Evangelio para que todas las personas que oigan el Evangelio puedan creer en el Evangelio y de esta forma, creyendo en el Evangelio, puedan ser salvos de la ira venidera. Ahora me pregunto, ¿qué es el Evangelio? La Biblia nos enseña qué es el Evangelio y dice la Biblia que el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Él murió por nosotros allá en la cruz, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. El Señor se entregó una vez y para siempre por nuestros pecados en la cruz. Él fue clavado por culpa nuestra en la cruz del Calvario. Y ahí Él llevó nuestros pecados. Dios cargó en Él, en el Señor Jesucristo, nuestros pecados, nuestras rebeliones. El castigo que nosotros merecíamos fue puesto en la cuenta del Señor Jesucristo, y de esta manera es como Dios tiene el poder para salvar a los pecadores. A Cristo ahí en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados, Él murió por nosotros, fue bajado de la cruz, puesto en un sepulcro, pero al tercer día se levanta victorioso entre los muertos y ahora Él vive a la diestra de Dios y tiene el poder para salvar a los pecadores. De manera que la única forma que
que los pecadores tenemos para ser salvos de la ira venidera es por medio de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. De manera que la Biblia dice que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso nos lo dice Juan capítulo 3, versículo 15 y también el verso 16. Y el verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Apreciado amigo, Dios está ofreciendo hasta el día de hoy el perdón de los pecados y la vida eterna. Y el perdón de los pecados se obtiene únicamente por medio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El texto 8 nos lo dice: el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo aquel que no obedece al Evangelio, todo aquel que rechaza el Evangelio, todo aquel que muera en este mundo sin haber tenido el perdón de los pecados, sin haber creído en el Evangelio, no entrará, dice la Biblia, no entrará a la gloria de Dios. Terminantemente prohibida la entrada para todo aquel que muera en sus pecados, no entrará al cielo. La Biblia dice que sus pecados, si no han sido perdonados, si no han sido borrados por medio del Señor Jesucristo, no entrará al cielo. El texto 9 dice que usted va a sufrir pena de eterna perdición. No es por 2 meses, no es por 1 año. La perdición eterna del infierno es, apreciable oyente, por toda la eternidad. Por eso el texto 8 dice, el texto 9, sufrirán pena de eterna perdición. Y este es un asunto que no lo podemos no podemos nosotros ponernos a discutir. Es el Señor el que lo dice aquí en la palabra, que Él va a castigar a todos aquellos que no obedecen al Evangelio, ya que solamente por el Evangelio las personas pueden obtener el perdón de los pecados. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La única forma de ser salvos, la única manera que el ser humano tiene para entrar a la gloria de Dios es por medio del Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Entonces vemos aquí el resultado de todos aquellos que no obedecieron al Evangelio. Sufrirán pena de eterna perdición. Y es interesante lo que dice el verso 9: excluidos de la presencia del Señor. Oiga bien cómo dice: excluidos, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Dice un texto en la epístola a los Romanos, capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Y aquí el verso 9 dice: excluidos de la presencia del Señor. A mí me llama la atención regularmente cuando muere una persona en nuestro lugar. Regularmente hay un carrito, una propaganda, sale a la calle a anunciar alguien que falleció, alguien que murió. Y por lo general siempre se dice que la persona que falleció ha pasado a la presencia del Señor. Ya, apreciable oyente, una cosa le quiero decir: persona que muere sin Cristo no pasará a la presencia del Señor, definitivamente que no. Persona que muere sin Cristo, la Biblia dice que está excluida, oiga bien, está expulsado, ha sido sacado fuera de la gloria de Dios, no entrará a la gloria de Dios, no entrará a su presencia el impío. Todas aquellas personas que fueron rebeldes al Evangelio, que no quisieron escuchar el Evangelio, que no quisieron obedecer al Evangelio, todos aquellos que no vinieron al Señor para el perdón de sus pecados, no entrarán a la gloria de Dios, estarán excluidos por toda la eternidad. Y ahí, dice el Señor, será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, esto es lo que va a suceder en la segunda venida, según lo que nos dice el capítulo 1, cuando el Señor venga y tenga que juzgar a los impíos y castigarles por toda la eternidad. Y usted, apreciable oyente que nos está escuchando ahora, usted tiene que estar advertido: si usted muere sin Cristo, horrenda condenación es la que le espera, dice la Biblia. Eso es terrible. Horrenda condenación, separado eternamente y para siempre de la gloria de su poder. Es por eso que nosotros, es mi anhelo decirle que en el Señor Jesucristo hay salvación. Él está ofreciendo hasta el día de hoy el perdón de los pecados y también la vida eterna. Bien,
en el capítulo 2 de esta carta, segunda de Tesalonicenses, también la Biblia dice que el Señor va a tratar con un hombre de pecado. Versículo 3, capítulo 2, verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Como sabemos que esta carta tiene que ver, el tema que esta carta presenta, todo lo que esta carta presenta, se va a llevar a cabo inmediatamente después de la gran tribulación, cuando el Señor tenga que castigar al hombre de pecado, al hijo de perdición, que un día va a gobernar al mundo, y su venida, dice la Biblia, es por obra de Satanás. Esto es lo que nos dice en el versículo 4, el cual se opone y se levanta, capítulo 2, verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, versículo 8, se manifestará aquel inicuo, está hablando de este hombre de pecado, o sea, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y el verso 9 nos arroja un poquito más de detalles acerca de este hombre y dice: inicuo, cuyo advenimiento o su venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, el capítulo 1 tiene que ver con los impíos, los cuales van a ser juzgados y también castigados por el Señor. El capítulo 2 tiene que ver con el anticristo al final de esa era de gran tribulación, que no ha empezado todavía, ¿verdad? Entonces, al final de esa era de gran tribulación, el Señor va a castigar, va a juzgar a este hombre impío, según lo que nos dice el verso 8, el Señor lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Acerca de este hombre tenemos mucho más detalles en el libro de Apocalipsis, cuando dice la Biblia que el Señor lo agarra en cuerpo y alma. Es interesante el dato que la Biblia nos da. Allí en el libro de Apocalipsis el Señor lo agarra en cuerpo y alma, a él y al falso profeta, y ambos, dice la Biblia, son lanzados a un lago que arde con fuego y azufre. Y ahí estarán atormentados por toda la eternidad. Y en ese mismo lugar estarán todos aquellos que no obedecen al Evangelio y que no han sido salvos, que sus pecados no han sido perdonados. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La peor desgracia que a un ser humano le puede pasar es morir sin Cristo, sin haber tenido el perdón de los pecados ni la vida eterna. Estar excluido de la gloria de Dios, atormentado en una llama por toda la eternidad, en el lago que arde con fuego y azufre. Eso es un asunto que lo tenemos aquí en la palabra de Dios. No podemos callar este asunto, amigo. Su vida está en un grave peligro. El Señor castigará al mundo con justicia, dice la Biblia, y va a castigar a este hombre impío, lanzándolo por toda la eternidad hacia el lago que arde con fuego y azufre. Entonces es interesante cómo la segunda carta de Tesalonicenses nos presenta este panorama en estos dos capítulos. Capítulo 1, los impíos juzgados y también castigados. Capítulo 2, el hombre de pecado, o sea, el anticristo, también juzgado, castigado y lanzado por toda la eternidad a un lago que arde con fuego y azufre. Pero bien, también aquí, hermanos, hay amonestación y hay una palabra de ánimo para nosotros. Las palabras de ánimo para el creyente, ¿verdad?, están en el capítulo 12, verso 13, hasta el final de esta carta, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, hasta el verso 18. Bien, ¿cuáles son las palabras de ánimo para nosotros los creyentes? Bueno, en primer lugar, dice la Biblia que el Señor nos ha salvado. Versículo 13, capítulo 2, verso 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Note con quién va a tratar ahora. Hermanos amados por el Señor, ¿ya? Ahí está el cambio de tema. Ahora va a tratar con creyentes en el capítulo 2, verso 13. Dice, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu
y la fe en la verdad. A lo cual, verso 14, os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿qué tenemos aquí entonces? Tenemos al apóstol animando a los hermanos, dando gracias al Señor, porque los creyentes, los que hemos creído en el Señor, hemos sido librados eternamente y para siempre de esa horrenda condenación eterna del infierno, y hemos sido salvados de esos castigos y de esos juicios que están preparados para todos aquellos que no obedecen al evangelio. Hay un texto que nos dice, Romanos capítulo 8, verso 1, dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es interesante que cuando el Señor habla de salvación, siempre el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento presenta la salvación de una manera segura. Nunca la salvación es presentada como una probabilidad, ¿verdad? De modo que el creyente no puede decir, solo Dios sabe si voy a ser salvo. Eso no es para creyentes. El creyente está 100% seguro en Cristo Jesús. La Biblia dice que la vida del creyente, Colosenses en el capítulo 3, versículos 2 en delante, dice que la vida del creyente está escondida con Cristo en Dios. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie, dice el Señor, las arrebatará. ¿De dónde? De mis manos. O sea, es interesante, hermanos, que los creyentes estamos 100% seguros en el Señor. El creyente no sufrirá, no hay condenación absolutamente para los que estamos en Cristo Jesús. Y esto es lo que nos va a tratar, este es el consuelo que va a dar el apóstol Pablo, ¿verdad? En el último punto de esta carta, desde 2 Tesalonicenses 2:13 hasta el capítulo 3, verso 18, esto es lo que el apóstol va a tratar. Él va a animar a los hermanos, pero también los va a consolar y por último los va a amonestar a los hermanos, ¿verdad? El apóstol Pablo también amonesta aquí a los creyentes a que aprendan a ser firmes. Entonces, el primer punto aquí para los creyentes es, el apóstol está animándonos, está llenando de gozo la vida del creyente al pensar y al saber de que los creyentes hemos sido salvados de una horrenda condenación que arde con fuego y azufre. Entonces, verso 14, capítulo 2, verso 14, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio, como ya habíamos dicho, meditando en el resumen del capítulo 1, no hay otra forma de ser salvo solamente por medio del evangelio, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar. ¿Qué vamos a alcanzar los creyentes? ¿Qué vamos a alcanzar? ¿Qué nos queda? Versículo 14, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Interesante, ¿no? Creyente un día estará ahí en la gloria de Dios. De hecho, la Biblia presenta al creyente en la carta a los Efesios, la Biblia presenta al creyente sentado, dice la Biblia, en los lugares celestiales con Cristo. Hermanos, desde el mismo momento que creímos en el Señor, los creyentes somos participantes de la gloria eterna, de la vida eterna. Somos participantes de ello, ¿ya? El Señor no está esperando que nosotros nos muramos para darnos la vida eterna. De hecho, desde el momento que creímos en el Señor, desde ese mismo momento somos participantes de la gloria eterna, somos participantes de la vida eterna, somos participantes de la morada celestial allá en el cielo. Y un día, hermanos, lo veremos con nuestros ojos, como dijo el profeta Job en el capítulo 19, cuando él habla y dice, yo sé que mi Redentor vive, y aunque deshecha esta mi piel, en mi carne, dice él, he de ver a Dios. Interesante, ¿no? He de ver a Dios, y mis ojos lo verán, y no otro. La seguridad del creyente. Y otro profeta dijo en el libro de Salmos, capítulo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre, dice la Biblia. Entonces, tenemos en la palabra de Dios suficientes motivos, suficientes razones para asegurar que los creyentes estamos 100% seguros que un día, al partir de este mundo, entraremos a la patria celestial. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo va a tratar en los versículos 13 hasta el versículo 15, cuando dice, así que hermanos, estad firmes,
retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces este es el propósito del apóstol Pablo y ahora aquí con los creyentes en la segunda epístola a los tesalonicenses. Bueno, hermanos, vamos a hacer una pausa por aquí. Damos gracias al Señor por este tiempo que Él nos ha permitido, el haber meditado en estos minutos en la palabra del Señor. Deseamos que cada uno de los creyentes continúe meditando la palabra, leyendo la palabra, orando al Señor cada día. Necesitamos orar, hermanos, al Señor los unos por los otros. Ore en su casa, al Señor siempre. Ore en familia, al Señor reúna a su familia, o reunamos a nuestra familia, ¿verdad? Y oremos juntos al Señor, leamos juntos la palabra, anhelemos que nuestros hijos sean salvos y busquen al Señor, los creyentes que tenemos hijos que no son salvos aún, y anhelemos que otras personas también sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Y hermanos, sigamos orando en nuestras casas, leyendo la palabra diariamente, ¿verdad? Los creyentes debemos leer la palabra constantemente, ordenadamente, 3 capítulos diarios, un libro completo, toda la Biblia completa. Es muy necesario que leamos la palabra de Dios siempre, ¿verdad? Y sabemos que ahorita, pues, debido a algunas situaciones que han sucedido ajenas a nuestra voluntad, pues no nos hemos estado congregando, pero aquí estamos para alentar a los creyentes, para animarles a seguir firmes, fielmente en la fe hasta que nuestro Señor venga. Saludos a cada uno de los hermanos en barrio Milenia Hernández, los hermanos en la comuna Estelí, en Ocotal, allá en Jalapa, en Tauquil, los hermanos también en la zona sur, en Occidente, en León. El Señor pueda animarles a seguir adelante. Y a nuestros amigos, deseamos que nos contacten. ¿Quiere usted saber algo más del Evangelio? Contáctenos. Mi número de teléfono es 8423-2649. Estamos para servirle, queremos servirle con la palabra de Dios, enseñarle el Evangelio. Nuestro anhelo es que usted sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Que el Señor nos bendiga con su santa palabra.